Continuamos con nuestro estudio sobre la doctrina. Estamos en número 3, la doctrina de Dios, y ahora vamos a llegar al número 18, la subdoctrina número 18, la encarnación de Cristo. En Juan capítulo 1, por favor, note bien conmigo, comenzando en versículo 9. Juan capítulo 1 versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Vamos a hablar de la encarnación de Cristo, de Jesús, el Hijo de Dios. Si sin la encarnación el cristianismo está muerto, sin la resurrección el cristianismo está muerto, sin la crucifixión el cristianismo está muerto, sin la ascensión el cristianismo está muerto. Tenemos que comprender que sin la encarnación no tenemos nada. A ver si ustedes se recuerdan. Yo había hablado de esto en el pasado y lo quiero repetir una vez más. Y es esto: que por definición, la religión es el hombre en la tierra intentando de alcanzar a Dios. El hombre en la tierra tratando de complacer a Dios. El hombre en la tierra tratando de ganarse un tipo de mérito para complacer a Dios y poder entrar en su reino para su salvación. Esa es la religión. A mí me importa qué religión tú perteneces. El cristianismo es que Dios ya alcanzó al hombre. Dios bajó de su trono para alcanzar al ser humano. Por definición, eso es lo que nosotros llamamos el cristianismo. Religión, el hombre intenta. El cristianismo, Cristo ya alcanzó al hombre. Si tú comprendes eso, y ahora la pregunta es: ¿cómo es que Él alcanzó al hombre? Dice en versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, si vamos a Juan en capítulo 1, en versículo 14, y quiero revisar aquí brevemente en mi diccionario en griego. Y aquí quiero revisar una palabrita aquí. Sí. Aquí una palabrita que quiero afirmar aquí. Cuando nosotros buscamos la palabra aquí, y fue hecho, aquí va a ser hecho carne. Y aquí la palabra
Va a ser, déjame ver si me recuerdo, va a ser Ginomei. Aquí buscamos la palabra en hecho carne. ¿Qué significa ser hecho carne? ¿No? Hecho carne. ¿Te recuerdas cuando estuvimos hablando del kenosis? Que Cristo tuvo que dejar, el Hijo Dios Hijo tuvo que dejar, tuvo que encubrir su gloria y luego tomar la naturaleza humana. ¿Te recuerdas eso? Es importante de recordar eso. Si tú comprendes eso, Ginomei, mis hermanos, esto es algo que, esto es poner aquí, no hay una mejor manera como expresarlo, pero auto hecho. Él, Cristo, es la causa de transformar de un ser a otro. Hecho. No es que otro poder, otra divinidad lo hizo carne. Él no es el producto de las manos de otro. Él se transforma, Él es la causa, ¿ves?, de ser el cambio Ginomei, de un ser a otro. Ahora, carne, tú y yo usualmente, cuando en el cristianismo utilizamos la palabra carne, por tendencia y típicamente, usualmente, estamos hablando de algo negativo, ¿cierto? Carne. En otra palabra, para nosotros muchas veces, es para el ser humano, cuando usamos la palabra carne, típicamente estamos hablando de pecado, ¿correcto? Eso es lo que estamos hablando de pecado. Pero cuando estamos hablando de Cristo, ¿no?, la encarnación, para Cristo, cuando usamos la palabra carne, ¿qué significa, mis hermanos? Mira bien, ¿sí?, ser humano. ¿Por qué? Tú tienes que comprender que Cristo se hizo carne. ¿Qué es Cristo? Él es el verbo, ¿no? Y el verbo es ¿qué? La expresión divina. Eso es lo que significa logos. La palabra logos, ¿no? El verbo, lo que dice en Juan 1:1, ¿te recuerdas? So, él es el verbo, Él es la expresión divina. ¿Y cómo que nosotros nos relatamos, nos identificamos con el verbo? La expresión divina, ¿cómo es eso? La palabra. Él es la expresión divina porque el medio de comunicación que Dios decidió de utilizar para comunicarse con el ser humano, con la humanidad, mis hermanos, era a través de palabras. Logos es la expresión divina de Dios, el verbo Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Logos. Para poder alcanzar la humanidad,
Cristo se tiene que convertir en ser humano. Te recuerdo lo que estuvimos hablando en la última clase, para poder llevar a cabo su ministerio entre la humanidad. Él no se hizo pecado, Él se hizo ser humano. Cuando el ser humano habla de la carne, típicamente estamos hablando, mis hermanos, del pecado. Hay una gran diferencia como es que nosotros utilizamos. Por esa razón es importante que comprendamos bien qué significa la encarnación. Porque estaba hace un tiempo atrás, y no me recuerdo exactamente cuándo fue, pero sí me recuerdo que estaba en el carro y iba de un punto a otro punto. Y de vez en cuando en esta ocasión decide sintonizar la emisora, la radio en el carro, y estaba sintonizando, y aquí hay un programa en español de una emisora cristiana, ¿no? Y me frustran, a mí me frustran. Me dejan completamente frustrado porque esta gente comienza a arrancar y dicen un sinfín de cosas y muchas veces la verdad es que no hay sentido y no tiene sentido porque no pueden comprobar lo que están diciendo, o si no mal aplican la palabra. En esta ocasión había este predicador que estaba hablando y me frustró tanto que me tuve que echar a un lado y yo literalmente llamé a la emisora y le tuve que decir, oye, ¿qué clase de payaso tú tienes aquí en la radio hablando? Porque el tipo dijo, bueno, Cristo se hizo pecado. Y yo dije, ¿cómo eso? Y él decidió de utilizar este versículo. Cuando él dice en Juan 1:14, él dice, mira, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria en gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y él dijo así literalmente, el verbo se hizo pecado. Y yo dije, ¿dónde sacó eso? Se hizo carne, porque él dijo, mira, la palabra carne, ¿me entiendes? En griego es la palabra sax, y sax quiere decir carne, ¿no? Y como nosotros en la iglesia, cuando hablamos de carne, usamos la palabra como pecado. Obviamente Cristo se hizo pecado. Y dije, wow, ¿dónde sacó eso él? No, para nosotros cuando usamos la palabra carne, para nosotros usualmente estamos hablando de pecado. Pero cuando se habla de Cristo es que se hizo ser humano. Ser humano. La encarnación es importante porque fue la única manera en cómo Dios pudiera haber alcanzado el ser humano. Él se tuvo que humillar, se humilló, se sometió a la voluntad del Padre. ¿Te recuerdas cuando estuvimos enseñando sobre el kenosis, ¿no? Él tuvo que encubrir su gloria. Eso es lo que significa encarnar, se hizo en la encarnación, mis hermanos. ¿Ves? Por esa razón tenemos que comprender todas las distintas doctrinas que están en la Biblia acerca de la persona de Cristo. Ahora, el término, en nuestra explicación, el término encarnación se refiere aquí al milagro de Dios, el Hijo, de hacerse humano. ¿Entienden? Aquí es literalmente hacerse humano. De esto yo estoy hablando autohecho. Hacerse, no que lo hicieron humano, es que él se sumió. Mira, él tuvo que ir de la gloria de lo infinito a lo finito, de lo ilimitado a lo ilimitado. El poder superior siempre puede bajar, el poder inferior nunca puede subir. Hacerse humano, aún así siendo Dios, eso nunca le quitó a él su deidad. Juan sumariza este milagro con la expresión la palabra, el verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de la verdad. En otra palabra, fue hecho, mi hermano, ser humano. Es lo que está hablando aquí, este es el contexto. Ahora, el término verbo es un título.
Es un título de deidad usada por Juan a decir a Jesús, ¿no? Eso es lo que él dice en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra vez, te recuerda los títulos, te recuerda Mesías, te recuerda Cristo. Verbo es otro título, la expresión divina. La expresión divina de Dios. El término carne habla de la humanidad de Cristo, no del pecado de Cristo. Por esa razón dice en San Lucas en capítulo 2, en versículo 52, en Lucas capítulo 2, versículo 52, donde habla de la humanidad de Cristo. ¿Ves? Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora imagínense, si tú sigues el hilo, ¿no? Si tú sigues el hilo de este predicador que estaba escuchando en la radio. Porque si tú escuchas le sigue el hilo a él, él dijo, se hizo pecado. Bueno, si así es, en cuanto no tiene sentido, fue lo que él dijo. Yo me echo a un lado y agarro mi teléfono y llamo a la estación y digo, oye, perdón, ¿cómo que tú estás diciendo lo que tú estás diciendo? No estoy entendiendo, porque ellos estaban en vivo. Y dije, yo no le agarro. Bueno, la cosa es que me pusieron al aire. Porque si yo sigo el hilo, lo que usted me está diciendo, según la lógica, San Lucas capítulo 2, versículo 52 se debe de leer de esta manera. Así se debe de leer, mira. Y Jesús crecía en ser sabio en su pecado, en estatura en pecado, y gracia para con Dios y los hombres. Yo dije, eso ni tiene sentido. No tiene sentido. Más bien es una contradicción lo que tú estás diciendo. Obviamente tú has mal interpretado ese versículo a través de un estudio de una palabra en cual mal ubicaste. Mira, el estudio de palabras son importantísimas, no me vayan mal a entender. Son bien importantes. Pero el estudio de palabras a las solas es peligroso. Porque tú puedes convertir cualquier versículo que diga lo que usted quiere decir. Cuando tú sacas un versículo, un texto afuera de su contexto, luego se convierte en un pretexto y usualmente es una mala enseñanza. Escuchando a este hombre hablar, yo estaba atónito manejando el carro. Yo dije, ¿cómo que dijo? Y lo repitió. Y hay mucha gente que dice, bueno, ve que Jesús no es nada. Por esa razón, más bien, y he escuchado esto también. Dice, yo creo en Dios, pero no estoy muy seguro de este Jesús. ¿Y por qué? Porque se hizo pecador. ¿Y cómo? Que se hizo pecador. ¿Dónde sacaste eso? No, Él es nuestro sustituto. Él tomó todos nuestros pecados en sí. Y Dios Padre lo trató a Él como si fuera el pecador. Él fue el pecador representativo nuestro, pero Él no fue pecador. Y aquí no estamos jugando con palabras, pero las palabras, mis hermanos, el concepto es sutil y importante. Que Él toma nuestro lugar en pagar el precio de nuestros pecados. No es que Él pecó. Le fue atribuido a la cuenta de Jesús, pero Él nunca personalmente pecó. Y esa es la gran diferencia que tenemos que comprender. Por esa razón, esta doctrina, la encarnación, es importantísima que nosotros comprendamos bien de lo que estamos hablando. Ahora, vamos a ver cómo es que nosotros podemos ilustrar esto, que es, y es un concepto difícil. El negar ya sea la deidad o la humanidad de Cristo
es negar la misma naturaleza de Dios hombre. La encarnación, mira aquí, es que aquí Él es Dios hombre, simultáneamente. Él toma la naturaleza humana, el cuerpo físico, aquí Él sigue naturaleza divina, y aquí Él sigue siendo espíritu. Aquí está la diferencia, aquí. Simultáneamente, pero como Él es Dios, cuando Él entra en este estado de Dios hombre, Él detiene su deidad. Mira, yo creo que aquí es donde tenemos el problema con algunas palabras. Mira, aquí Dios, en su estado de hombre, Él es Dios hombre simultáneamente. Aquí Él detiene su deidad, ¿me comprende? Por aquí retiene su deidad. Aquí detuvo su poder, por aquí lo retiene. Pero en dos ocasiones, si ustedes se recuerdan la última enseñanza, en dos ocasiones Él revela su gloria. La primera vez en cuanto se menciona es en Mateo capítulo 17 versículo 6, y la segunda vez se menciona en Juan capítulo 18 versículo 6. Te recuerda que en la primera vez ellos están en el monte de transfiguración, en el monte de transfiguración, y los tres, Juan, Jacobo y Pedro, ¿no? Ellos pueden ver la gloria del Señor. En el huerto de Getsemaní, que está en Juan capítulo 18, versículo 6, ellos pueden experimentar en persona el poder cuando Él dijo, yo soy, y el poder explotó de su cuerpo y todo el mundo cayó en ese momento. Pero Él había retenido su poder, mis hermanos, pero lo detuvo aquí hasta cierto punto, en ciertas ocasiones en su vida. Otro ejemplo, ¿te recuerdas cuando Él fue a hablar te recuerdas que Él estaba caminando, entrando en la ciudad, y estaba Zaquías? ¿Te recuerdas Él? Zaquías estaba en el árbol arriba, ¿no? Y Zaqueo estaba allá arriba, perdón, Zaqueo estaba allá arriba, ¿no? Y Él lo vio. Y Él conocía todos sus pensamientos, y dijo, esta noche voy a cenar contigo. ¿Te recuerdas eso? Tú puedes ver que su omnisciencia está presente. Otra ocasión, te recuerdo cuando está hablando con Pedro, y dije, ¿y quién te dijo quién yo soy? Y él dijo, nadie jamás te lo hubiera podido revelado si no fuera por mi Padre que está en los cielos. ¿Te recuerdas Mateo capítulo 16, versículo 16, versículo 17? En Mateo capítulo 16, ¿te recuerdas eso? En otra ocasión, ¿te recuerdas que Él en la noche antes que va a ser integrado, ¿no? Que lo van a entregar a Él, y lo van a entregar, y Él le dice, Judas, ven y ir a hacer lo que tú tienes que hacer y hazlo rápido. Él sabía quién lo iba a entregar, ¿entiendes? Tú puedes ver que hay varias ocasiones en los evangelios donde tú puedes ver con claridad, ¿entiendes? Que Él muestra su divinidad, su deidad.
Pero los siervos, ¿no? Los discípulos, los apóstoles, en varias ocasiones no notaron lo que había sucedido enfrente de ellos en ese momento. No habían conectado los puntos todavía. Tenemos que comprender que en esta enseñanza, mis hermanos, que Él siempre fue, la encarnación es que es hacerse humano, autohecho. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para alcanzar la humanidad. Alcanzar la humanidad. Por esa razón, Él es muy conocido en el libro del San Lucas, ¿no? El Dios hombre. El Dios hombre. En nuestra aplicación. Aún en los tiempos del Nuevo Testamento había gentes con el espíritu de anticristo, quienes negaban las verdades concernientes al Señor. Ellos negaban las verdades concernientes al Señor, lo negaban. En 1 de Juan, ¿te recuerdan? 1 de Juan, en capítulo 2. En 1 de Juan capítulo 2, mira lo que dice en versículo 18, dice esto, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que este es el último tiempo. ¿Cuál debe ser la respuesta? La respuesta cristiana. La respuesta cristiana a tales individuos, mis hermanos, es completa separación. Aquí la palabra de Dios no nos dice a nosotros: mira, vete, dale una consejería por 2 semanas, siéntelo y que se vaya, y de nuevo que se puede ser reinstruido, téngale paciencia, que un día él va a llegar a la verdad. No, tú no encuentras nada de eso en el Nuevo Testamento. Tú encuentras sus sentimientos. Y tú encuentras sus dichos en las iglesias, pero tú no lo encuentras, mis hermanos, en el Nuevo Testamento. No lo encuentras en la voluntad del Padre, no lo encuentras en la voluntad del Hijo, no lo encuentras en la voluntad del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los autores verdaderos de la palabra de Dios? Porque esto es lo que él dice. En segunda Juan, abre su Biblia en segunda Juan. En 2 Juan de versículos 7, 8, 9, 10 y 11. 2 Juan, comenzando con versículos 7 hasta el 11, dice lo siguiente. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en ¿qué? En carne. Que Cristo nunca se hizo carne, nunca se hizo ser humano. Eso es lo que está hablando ahí. Ahí no está diciendo, y por esa razón me molesté tanto con este orador, ¿ves? Con este predicador que estaba en la radio. Porque él dijo, mira, y él dijo, yo te lo puedo comprobar. Y él comienza a leer este versículo. Mira bien lo que él dijo. Él dijo: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que ha venido en pecado. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y yo dije, wow, un momentito, ¿ves? ¿Me comprende? ¿Ves? Porque obviamente nadie lo había instruido a él en la palabra de Dios. Él nunca había sido instruido. Él solamente arrancaba y dijo que el Espíritu le había revelado. Yo no sé qué Espíritu está hablando, pero no puede ser el Espíritu Santo. Él aquí está hablando en versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, en ser humano. Se presentó en ser humano. Quien esto hace es el engañador. El que hace esto, dice, es el engañador y el anticristo. Mirar por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que extravía no perseverará y no perseverará en la doctrina de Cristo, ¿no? Y no perseverará. Mire bien, cualquiera. Él está aquí el lenguaje bien sencillo y bien directo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y el Hijo. ¿Y qué es la doctrina de Cristo? Se hizo carne, se hizo ser humano. Dice:
Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Participa en sus malas obras. ¿Comprende? Aquí hay, esto es lo que se nombra la doctrina de la separación. La doctrina de separarnos de aquellos que obviamente saben muy bien lo que están diciendo. Separarnos de una enseñanza falsas y de estos maestros falsos que saben muy bien lo que están diciendo. Vamos al siguiente, por favor. Y ahora vamos a tratar de unir estos conceptos y mantenga en mente lo que acabamos de hablar en esta clase y en la primera clase de hoy, en la primera hora. Y ahora vamos a llegar aquí. A este. Va a ser el número 19. El nacimiento virginal, ¿no? Y vamos a abrir nuestras Biblias, ¿ves? En San Lucas, capítulo 1, versículo 27. Ahora vamos a ponerlo en su contexto, como siempre, en San Lucas, capítulo 1. Deben de tomar el tiempo de estudiar todo el capítulo, pero por el momento vamos a entregarnos en la primera parte de esta sección de las Escrituras, comenzando con versículo 26. San Lucas capítulo 1, en versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Tú puedes ver que ahora Dios está encargado, Dios Padre, ¿no? A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Mira, dice, a una virgen, le dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebiréis en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Perdón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. El nacimiento virginal. Este es un concepto tan, por un lado es sencillo, por el otro lado es complicado. Porque depende cómo tú piensas de la persona de Dios. Yo creo que aquí donde estamos topando, su concepto, su entendimiento, su vista de Dios depende de todo esto. Dios, ¿no? Elohim,
el creador de todo. Él es soberano. ¿O no? Él es omnisciente, sabe todo. Él es omnipresente, nada está fuera de su vista. Él está presente en todo lado. Él es omnipotente. Él es el creador de todo. Él creó todo de nada. Y la palabra nada, mis hermanos, es una palabra que nos cuesta a nosotros como seres humanos de comprender. Nosotros pensamos que si intento de ilustrar nada es difícil. Porque si le digo, bueno, cierra sus ojos por un momento y tú los cierras, le digo, ¿qué es lo que usted ve? Y la persona que dice nada no puede decir nada porque lo que él ve ¿qué es? ¿Qué? La oscuridad, tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Algo. Entonces es difícil en el concepto del ser humano es de comprender qué significa nada. Cuando Dios hizo todo de la nada es, la palabra es ex nihilo. Ex es afuera. Ex es afuera de. Y literalmente aquí es nada en existencia. De nada. La doctrina del nacimiento virginal depende cómo que usted ve a Dios. El que hizo todo de nada es el mismo. Porque la Biblia dice en Colosenses, en capítulo 2, la Biblia dice que Jesús, todo fue creado por Él, en Él, para Él. ¿Te recuerdas eso? En Colosenses. Él es el creador. ¿Te recuerdas la enseñanza del kenosis? Se hizo humano. Él es el autocreador, ¿no? Él es el auto hacer, el auto hecho. ¿Te recuerdas eso? Si tú comprendes eso, ahora. En el nacimiento virginal, dice en versículo 27, capítulo 1, una virgen desposada con varón que se llamaba José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Ahora, vamos a Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1, por favor. En Mateo capítulo 1, te quiero mostrar esto. Ahora, uno de los históricos fundamentos de la fe, esto es importante, este es uno de los históricos fundamentos de la fe, es el nacimiento virginal de Cristo. Ahora, esto comienza con la sobrenatural concepción de Jesucristo dentro de la vientre de María, sin la simiente de un hombre. Sin la simiente de un hombre. El milagroso nacimiento es verificado por la ¿qué? Por la afirmación de que ella era una virgen cuando ella dio luz a Cristo. Dice, pero ¿cómo puede ser eso? Mira, solamente la pregunta, ¿cómo puede ser posible? Ya me indica a mí el problema que tú tienes con la persona de Dios. El que creó todo de nada es más que capaz de hacer algo con algo. En Mateo capítulo 1,
comenzando del versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, dice, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, de Dios es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliesen lo dicho por el Señor por medio del profeta. Miren, esta es una profecía que se tiene que cumplir, ¿no? Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sobrenaturalmente, por el poder de la persona del Espíritu Santo, Dios le viene a hablar a José y le comunicó de tal forma que José comprendió que esto no era un sueño solamente por ser un sueño, pero que era Dios que le estaba hablando de él, de una verdad, que María fue declarada virgen. En otra palabra, fue declarada justa, sin pecado de parte del Padre Celestial, para poder recibir la encarnación de Dios en su vientre, porque Él tiene que ser, recuerda que tiene que ser tres cosas. Él tiene que encubrir su gloria, tiene que tomar la naturaleza humana, ¿te recuerdas? ¿Te recuerdas que eso fue lo que estuvimos leyendo nosotros, lo estuvimos estudiando? ¿No se recuerda eso? Que Él tuvo que tomar, mis hermanos, ¿ves? Y eso fue lo que Él tuvo que hacer, ¿no? ¿Ves? Él tuvo que tomar la naturaleza humana y sin pecar, y terceramente tuvo que cumplir con la voluntad del Padre. Si no tenemos un nacimiento virginal, nada de eso, mis hermanos, puede suceder. Porque la única forma, te recuerdo que yo había dicho que por definición, que la religión, ¿no? La religión es el hombre en la tierra tratando de alcanzar a Dios. Por el cristianismo es que Dios ya alcanzó al hombre aquí en la tierra. Es a través de la encarnación, a través del nacimiento virginal. Con ese propósito, porque sin eso no puede salvar la humanidad. Por medio del nacimiento virginal, Jesús tuvo la naturaleza humana de su madre y la divina naturaleza sin pecado de su Padre. Eso es lo que significa, ¿ves? El Dios hombre. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando del Dios hombre? Mira, el Dios hombre. Mira bien, aquí Él tiene la naturaleza divina de su Padre, sin pecado.
Pero del hombre, él tiene la naturaleza humana. Ay, perdón. De su madre. Pero no se olvide que ella fue declarada justa por el Padre para poder recibir la simiente espiritual, si lo puedo decir así. Yo creo que es una frase bien rara, ¿eh? Pero es la única forma que sé cómo expresarlo. Para recibirlo. Por esa razón, Él es el Dios hombre. La naturaleza divina de su Padre sin pecado y la naturaleza humana de su madre. Que Él puede relacionarse, identificarse con la raza humana en cuanto Él vino a rescatar, a salvar. ¿Cómo que nosotros podemos ilustrar esto? Bueno, mira una cosa, aquellos que niegan el nacimiento virginal tienden también a negar su deidad. Mi hermano, no nos debemos nosotros, mis hermanos, de estar sorprendidos. Porque así también deben necesariamente de cuestionar la integridad de las escrituras. Tú comienzas este argumento. ¿Ves? Lo que tú estás diciendo es todo esto, que la soberanía de Dios no existe. Dios no es soberano. Y para hacer eso tú tienes que declarar, mis hermanos, que la expresión divina, el verbo, el logos, la segunda persona de la Trinidad, mis hermanos, Él no es. Tú tienes que estar consistente en tu argumento. Y eso es lo que están diciendo esta gente. ¿Cómo es que yo debo de aplicar esta enseñanza? ¿Cómo que la debo de encaminar en la vida cotidiana del creyente? Bueno, de la siguiente forma, mis hermanos. El milagro del nacimiento envolvió la condescendencia de María. Esta actitud es reflejada en sus últimas palabras así escritas, las cuales son un buen estandarte para los cristianos hoy día. Note bien conmigo. Él, mira, dice, cualquier cosa que el Jesús os diga, haced. En el libro de Juan, en capítulo 2, en versículo 5, su madre dijo a los que le servían, ¿te recuerdas cuando fueron a hacer el milagro del vino? ¿Te recuerdas? Dijo, hacer todo lo que os dijere. Hacer todo lo que os dijere. Mira, si Dios es capaz de hacer todo de nada y sacrificar su hijo por mí, ¿quién soy yo de no hacer lo que Él pide?